de la mega comisión, con quien también vamos a conversar respecto a las investigaciones que podrían o no probablemente vincularse con todo lo que se viene señalando ahora por parte de la Procuraduría. Bien. Señor Tejada, por favor, si toma asiento. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, Rosana, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿La Procuradora debió o no debió? Debería, sí, en aras de la transparencia, presentar pues los indicios que ha encontrado, ¿no? O sea, ahí sí podría considerarse un exceso. No un exceso, pero sería bueno para que la población conozca de qué se trata, que muestre los elementos en los dos casos, en las dos denuncias que ha formulado contra el presidente. Porque sí es cierto que el tema de la reserva no es excusa. O sea, no existe el tema de la reserva en esa parte del proceso. Depende qué información maneje la Procuraduría. Podría tener información que es considerada todavía parte de la reserva en la Fiscalía, ¿no? Pero yo creo que la Procuraduría tiene una labor distinta, ¿no? Completamente, claro, sí. Como buscan ellos proteger los recursos del Estado, es natural que busquen indicios y presenten para que la Fiscalía ya profundice, ¿no? Ellos no tienen por qué tener absolutamente todo documentado, no tienen por qué demostrar ya responsabilidad penal, ¿no? Tienen que dar los indicios, tienen que dar los elementos. Y eso vale, digamos, para muchos oficios. Si se va a manchar el nombre de alguien o se va a involucrar, conectar el nombre de alguien a algún hecho, sí esperas que sea Juan Pérez o sea Pedro Pablo Kuczynski o Alan García, sí esperas que esos indicios sean sumamente razonables y serios. Sí. Y hasta el momento no nos muestran nada y bueno, solo queda esperar, pero ya es un tema más así de confianza. Sí, yo creo que los hay para que por lo menos se investigue al expresidente García. Y yo no me baso en rumores, como ha dicho el señor Medina, con quien no he querido debatir por dos razones. Primero, porque no se me había dicho que iba a debatir con él, sino encantado. Y segundo, porque es una persona que suele tener un estilo un poco malcriado que no va conmigo. Yo no tengo por qué debatir con el abogado del expresidente, la verdad. Si alguien quiere debatir temas políticos, yo encantado. Ya, ahora, usted que me dice que considera que pueden haber indicios. ¿Qué indicios de los que usted encontró durante su trabajo de la comisión podrían vincularse a lo que está en este momento ya en Fiscalía? Bueno, te digo varios y son hechos. No estoy aquí inventando ni suponiendo. El entorno de García. Luis Nava, ¿trabajó o no trabajó con Odebrecht y con Petrobras? Su estudio de abogados, ¿contrató o no contrató con Odebrecht y Petrobras? La empresa Transportes Don Reina, ¿contrató o no contrató con Odebrecht en el tema de la interoceánica? Jorge Cuba, ¿era una persona de la máxima confianza de García o no? No solamente es una suposición, él al final de los años inicios de los 90, forma un instituto para estudiar la deuda externa con unas cuantas personas donde estaba Chessman, su actual pareja, y estaba Jorge Cuba, y estaba Enrique Cornejo. Entonces no es una persona que él desconociera, que él había saludado pero digamos, una u otra haciendo vez. La silla también de la contraparte, hasta ahí son los cercanos a la actual pareja, claro, que después ya se retira de lo que es el Estado, pero eso revelaría que era bien cercano a Cornejo. ¿Dónde está el vínculo con ambos? Con él, ya, pero digamos, ¿dónde entra García? Perfecto, Nava podría decir lo mismo que pasó con el tema de los narcoindultos. Ok, me defraudó, no estuvo a la altura de mi confianza. Qué vergüenza, Nava, qué vergüenza Cuba, qué vergüenza Cornejo, pero ¿hasta dónde llega el indicio que diga, García, tú sí recibiste? No, bueno, decir García, tú sí recibiste es sumamente difícil. Si hubiera un indicio, pues ya tendría hasta orden de captura, ¿no? Pero los otros elementos, ¿cuáles son? Las reuniones en Palacio de Gobierno, 16 reuniones de Barata en Palacio de Gobierno, una relación muy cercana, un correo electrónico donde la gente de Odebrecht dice, con García tenemos una relación de amistad que viene desde su primer gobierno. Tenemos las reuniones, no solamente en Palacio, sino en el avión presidencial, en las inauguraciones. Y uno se pone a pensar, Odebrecht, como hemos visto en el caso de Toledo, era una empresa que hablaba al más alto nivel, que tenía acceso a las puertas de Palacio de Gobierno a hablar con los propios presidentes de la República. ¿Cómo no le iban a decir, señor García, hay un funcionario de menor rango que me está pidiendo dinero, ¿puede cortar esto, por favor? No, o sea, para mí es ilógico que en tantas reuniones privadas, públicas, a puerta cerrada, no le pudieran decir eso. Entonces, para mí esos son por lo menos indicios. Que lo he preguntado y se lo he dicho tal cual al señor Medina, ¿no? Pero no dejan de seguir siendo, pues, especulaciones que tienen que ver incluso con una especie de criterio común, ¿no es cierto? Que dices, oye, ¿cómo va a ser que no? Pero eso no es
no está tipificado, eso no es un delito hasta el momento. En todo caso, por ahí no lo agarras, no es el indicio que uno necesita, claro, exactamente, para decirte proceso ni siquiera para decirte condeno, para decirte investigo. Yo creo que sí para decirte investigo. Parte de la megacomisión. Yo creo que sí para decirte investigo. ¿Te reuniste 20 veces con Barata y por eso te investigo? Claro, lo que pasa es que ahora la Fiscalía no puede citar a García como investigado, decirle, cuente usted las reuniones, cuente usted por qué el interés en el Metro de Lima, cuente usted por qué, o sea, todos esos elementos. Cuente usted si su secretario personal tenía algún tipo de vínculo laboral o a través de su estudio, pero ahorita no le pueden hacer. Lo que es sorprendente es que Nava no esté en todo caso pasando por esas investigaciones. Bueno, también. No es cierto, que hay vínculos mucho más fuertes. Entonces creo que en ese caso la Fiscalía, incorporándolos como investigados, sí puede hacerlos un pliego interrogatorio para empezar a esclarecer hechos, porque ahorita tú lees las preguntas que se han filtrado y ninguna tiene que ver con García. ¿Por qué no se hace ninguna pregunta relativa a García? ¿Por qué se va del tema, no? Ya, bueno, en todo caso, esto en junio, a fines de mayo, junio, julio, ya se tiene que saber. Porque hasta el momento todo lo que se ha estado conociendo de lo que ha dicho Barata es casi como una entrevista al paso, ¿no es cierto? Que les dedicó algunos minutos a las autoridades peruanas, pero la delación de fondo, con detalles al mínimo, números de cuentas y todo, va a darse a conocer recién dentro de los 6 meses, a partir de que se validó toda su colaboración, ¿no es cierto? Pero lo que decía también el señor Medina es cierto. En el caso de Nadine Heredia, por ejemplo, le han dado en efectivo, así, cash, o sea, no ha pasado por nada del sistema financiero y está presente. ¿Por qué no estaría García? Todos queremos una investigación y que caiga quien caiga, pero lo que quiero ver es cómo se podría llegar legalmente a ella. Bueno, es que aquí hay diferentes modalidades aparentemente, ¿no? En el caso de Toledo, todo parece indicar que se da dinero a la offshore maneja el offshore, después le pagan Ecoteva, clarísimo. En el caso de Nadine parece ser que se reúnen, hay una entrega de dinero que ingresa probablemente al partido. En el caso de García... al partido, qué optimista. No, bueno, porque digamos, en el peor de los casos ni siquiera ingresó ahí, ¿no? Claro. Digamos. En el caso de García puede haber sido otro tipo de esquema, a través de los estudios de abogados, a través de determinadas empresas, a través de algunas offshore. Recuerda que hay una investigación de Ojo Público que señala que el ex tesorero del APRA por varios años manejó varias empresas offshore y hizo pasar millones a través de aportes de 1 sol a 20 soles de personas que no se sabe si han aportado o no. Entonces, hay diferentes modalidades. La cosa es llegar al fondo del asunto. Bien, pero claro, igual necesitamos todavía esa pista, ¿no? Que creo que es una importante difícil. Y justamente por eso es que se requiere, si es que va a coadyuvar aportando al trabajo de la Fiscalía una Procuraduría, pues lo va a tener que hacer con muchísima seriedad, porque creo que cuando más bien surgen este tipo de situaciones, le resta credibilidad y cuando se tenga que dar realmente el golpe que todos esperan que se puedan conseguir, porque todos tienen que ser investigados y pasar por esto, pues no se haya perdido, ¿no? Ese prestigio. No, yo creo que en el caso de la denuncia de la Procuraduría, no, porque esa es su función. Cada que ellos encuentran indicios, tienen que hacer la denuncia. Donde hay que ver con mucho cuidado es en la gestión de la propia Fiscalía. Yo creo que hasta el momento el fiscal Hamilton Castro está haciendo una buena labor. Me dicen que es una persona bastante reservada, que trata de estar muy seguro de las cosas antes de tomar acciones, y en buena hora. Porque creo que a nivel de la Fiscalía no convienen las filtraciones, no conviene que se alerte a los investigados, ¿no es cierto? ¿Cómo se manejó el tema en el Metro de Lima? Me parece bien, nadie sabía nada y de la noche a la mañana dicen tal, con orden de captura. Así es. Entonces, bueno, ojalá que se siga No, y ya había corroborado, ¿no? Ya había corroborado varias de las cuentas. Exactamente, eso es lo que corresponde. Y cuántas habían sido retiradas y cómo se habían manejado puntualmente. Eso es lo que corresponde, así es. Ahora, falta todavía el tema de la interoceánica también, ¿no es cierto? Y ese va a ser un tema bien complicado, falta el tema del gasoducto del Las sur. brasileras, en el caso de lo que investigó la megacomisión, ¿en qué tipo de proyectos estuvo muy presente? No solamente Odebrecht, en general, las empresas brasileñas, en Sedapal. Bueno, en grandes obras de infraestructura, en Sedapal, en Agua para Todos, está ahora cuestionada la planta de Huachipa. Hace poco estuve en Loreto, me invitaron a una conferencia y ahí también se ha intervenido la empresa del agua, SEA Loreto, porque parece que habían contratos con Odebrecht que tenían nuevamente adendas, ampliaciones, gastos adicionales.
Entonces, hay Claro, que pero ver... yo le preguntaba más puntualmente por el tema de las investigaciones vinculadas a lo que se hizo en la megacomisión. En Sí. Sedapal, por ejemplo, ¿qué fue lo que puntualmente encontraron? En Sedapal sí vimos algunas obras. Para nosotros era muy difícil porque nosotros no podíamos hacer peritajes, no podíamos hacer análisis financieros muy complejos, pero dimos cuenta de varias obras. Está el tema de Huachipa. Hay otras relaciones que están en los informes, ¿no? El tema del Cristo del Pacífico, donde había un patronato con Odebrecht y García, eso está muy detallado en nuestro informe. Está el tema del estudio de abogados de nada que te comentaba con Petrobras y Odebrecht, de Transportes Don Reina, una serie de elementos. Nosotros no podíamos ir mucho más allá por los apremios que teníamos y también porque teníamos una moción que nos indicaba cuáles eran los temas a seguir, ¿no? Y además en ese momento no había estallado el escándalo, ni Castillo de Arena ni Lavallato. Entonces eran elementos nuevos. Pero yo creo que la Comisión Pari sí encontró varios elementos y ahí hay una pista, ¿no? Habrá que seguir varias. Ahora, eso está pasando, digamos, con Alejandro Toledo, está pasando con la gestión hasta el momento, los de García, Nadine y Ollanta Humala, pero faltan más, ¿no? Yo creo que Susana faltan más. Villarán tiene que ser investigada igualmente que García. Yo creo que sí, las dos gestiones municipales de Castañeda del Ocio también y de Castañeda del Susana Ocio. Villarán. Sí, O sea, digamos, tenemos las mismas sospechas o las mismas dudas, tanto como con García, como con Susana y con Luz Castañeda. en todos los casos hay que investigar. Yo creo que no hay que asumir a priori que todas las obras de Odebrecht fueron con corrupción, pero sí hay que investigar todas. No se puede dejar ninguna sin investigar, ¿no? Así es. Bien, muchísimas gracias por haber Muchas estado gracias. con nosotros. Ha sido el excongresista Sergio Tejada, expresidente de la Mega Comisión. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa y al regresar la semana política estaremos conversando con los congresistas Víctor Andrés García Belaúnde, Gloria Montenegro de Alianza para el Progreso, García Belaúnde de Acción Popular, por supuesto, y Héctor Becerril de Fuerza Popular. Ya regresamos.